palabra. Y te pedimos nos ayudes el día de hoy, Señor, con estas palabras, Señor, que he destinado para el día de hoy, para que tú seas glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Queremos que tu gloria se derramara, pero sobre todo que entendamos tu palabra que tú has preparado el día de hoy. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido que esta palabra la pueda vivir esta iglesia que tanto la necesita, Señor. Y todas las personas que no habían entendido la administración a través de las redes sociales, conviértelo, Señor, en seres, Señor, en justos, en santos, Señor, que puedan vivir una doctrina, pero sobre todo que esa doctrina les pueda traer esa liberación que tanto necesitan a través de la administración. Una consejería gloriosa, Señor, una vida cristiana verdadera. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Ya. Quiero aclarar. Hoy vamos a ver acerca de la administración. Pero muchas veces se toma como que, muchas veces cuando exhorta a uno a la iglesia, se toma como que el pastor me está regañando o el pastor piensa que yo todo estoy mal. ¿Verdad? Y no es así. Hablo en general, no hablo por una persona en específico. Usted ve que a veces yo miro a alguien, o me estoy mirando a alguien, bueno, porque a veces me choco de ver la pared naranja que está atrás. Pero no es que tanto que esté uno específicamente hablando, porque la administración, algo de lo que quiero que usted vaya a ver, es que muchas personas piensan que no son no son importantes hasta que tengan un problema. Y van a ver que están completamente equivocados. Que no es para los que están graves, no es para los que son sentimentales, no es para los que tienen un problema grande necesariamente. Se van a dar cuenta de que la administración es cambia la vida. Y entonces a veces tienen esa idea. Entonces cuando yo hablo de administración, los hermanos empiezan a ver, a veces empiezan a ver como que pues, el pastor la trae contra mí y seguro me está hablando a mí. Sí te está hablando Jesús a ti, a través de mi boca, pero te está haciendo ver a toda la iglesia en conjunto que no es que tú andes en pecado para que tú te administres. Y eso es un primer problema. Ahorita van a ver lo bendito y glorioso que tiene que ver este tema. Bueno, yo le he enseñado que hay muchas maneras de administrar. Una de ellas es la que ya está bien acostumbrado usted, a la administración de culto. ¿Qué significa? Que terminando esta prédica, ¿verdad?, viene una administración. Y entonces es cuando ponemos la música de fondo, ¿verdad?, y empezamos a administrar con la palabra, hacer declaraciones, ¿verdad?, incluso decretos. A veces hay imposición de mano. Y dependiendo de lo que se va a administrar, ¿verdad?, es lo que nuestra alma empieza a ser liberada por nuestro espíritu o nuestro cuerpo. Pero no solamente es eso la administración de culto, no nada más en la administración que usted viene acá, ¿verdad?, los citos los jueves o los sábados a la luz de la tarde y nos ponemos a practicar. La administración es mucho más profunda. Entonces a mí me llama mucho la atención que a todos nos enseñaron a dar un buen consejo. Yo creo que todos venimos de una iglesia donde nos enseñaron a dar un buen consejo. Pero creemos que es algo sencillo y consejo. La administración es consejería, ya le he hablado. La administración es escuchar el presente, y así es necesario hacer una liberación. Entonces estamos hablando del pasado y del presente, lo que nosotros estamos escuchando, lo que nos profundizamos. Entonces ahí va también la consejería y dentro de la administración. Entonces dice que la consejería es lo mismo que la administración, no puedo dar un consejo sin ministrar. Ministrar es que yo le voy a declarar la palabra que usted necesita, precisamente para el problema que usted trae en el presente. Y el consejo, yo le puedo dar un consejo, ¿verdad?, si necesita declarar la palabra.
Incluso hay veces, a mí no hay administración que yo no ore por una persona, aunque no tenga yo que hacer liberación si no es necesario, ¿verdad? Entonces a veces las personas, sobre todo hay mucho desconocimiento porque no lo hacen algunos. Yo doy gloria a Dios porque el Señor año con año, siquiera uno por año, se va acercando. Entonces tengo esperanza que dentro de 25 años termino. Bueno, ya me quedan 21 años, ¿verdad? Entonces, el problema es que va a crecer la iglesia, entonces me va a tardar un poquito más, ¿verdad? Pero más o menos ese ritmo. Entonces estoy viendo que ya algunos hermanos ya están viendo las bendiciones de la administración. Y una de las cosas que trae es que no vuelva a salir aquí. También he visto hermanos que les llama la atención ministrar. Creemos entre ellos, yo creía, cuando yo empecé, que cuando uno ministra, porque uno se sabe la palabra de Dios, ya puede uno ministrar. O sea, una administración es imponer la mano. ¿Ok? Bueno, si están liberadas mis manos, si yo practiqué la brujería, la hechicería, me pasaron el huevito por mi cuerpo, jugué la ouija, jugué las cartas y que me leyeran la mano, y ya me liberaron de eso, bueno, y ya me echó el ojo al pastor y me dio la autorización, adelante. Si puede usted imponer mano, si el pastor ya dijo que usted reúne las características. Pero imagínese usted, ¿verdad? Yo difícilmente, yo creo que si aquí hay uno o dos hermanos que no les pasaron el huevito por encima, no les escupieron el aguardiente, no los agarraron a ramazos, ¿verdad? Es mucho. Pero yo creo que a todos nos pasamos, pues desde chiquitos, nos agarraron a ramazos con ruda y nos pegaron. Entonces, que vos de diente, a ver si me pegaron de chiquito, unos ramados aquí en la espalda, como si me estuvieran latillando. Bueno, de eso tuve que ser liberado para poder imponer la mano. Porque lo que estaba pasando era hechicería. Yo no lo sabía porque está en una doctrina de la que ustedes vienen. Todos venimos de una doctrina de error, ¿verdad? Entonces no sabíamos que para imponer mano, pues, es necesario haber una liberación en mi vida. Para una liberación tiene que haber una administración. Entonces hay hermanos que dicen, no, yo voy a orar por la hermana, yo voy. Es desobediente, y van a poner la mano, que pusieron. Ahora, eso es una administración. Imponer mano es ministrar, no es una administración de imposición de manos. Pero no estamos hablando de esa administración. Estamos hablando de lo que es consejería, de lo que es declarar la palabra y, si es necesario, liberación. Entonces, en la consejería es necesario que nosotros hablemos del pasado. Hay hermanos que ya les llama la atención ministrar, ¿verdad? Ya le hemos platicado un poquito que no es nada más así de que viva México, ¿verdad? Hay muchos aspectos que ahorita todavía vamos a redundar para que ustedes lo vean. Ya también vimos en el discipulado, ¿verdad?, la diferencia entre, ¿verdad?, ministrar y, ¿verdad?, ¿qué estamos haciendo? Orientando. ¿Verdad? Estamos aprendiendo a hacer evangelismo personal, nos quedan 2 temas. Entonces ahora estamos aprendiendo a orientar a las personas. No es lo mismo ministrar que orientar. Ni tampoco es lo mismo el chisme. Aclaro. Eso ya se supone que ya lo deben de saber. ¿Sí sabe diferenciar entre el chisme y orientar a una persona? A ver, platíqueme qué es chisme. Con libertad, no, si no es para que lo regañen, no es para que alimentemos la diferencia entre una cosa y otra. Va a creer que no. Yo soy el único que es chismoso. Pues chismoso es hablar el teléfono descompuesto, ¿no? Te dicen una cosa, la dices, pero ya agregado a otra cosa, ¿no? O ya dices un engaño o una mentira, le quitaste, le pusiste, aún así que lo hayas dado tal y como te lo dieron, ¿verdad? Al tercero ya se descompuso, ¿verdad? La información, y al rato ya es un gran chisme. Bueno, es lo mismo que enfermedad. ¿Qué dicen?
murmurar. Entonces eso es muy diferente a orientar. Porque aquí en México, y en especial en estos lugares, ¿verdad?, tienen la costumbre de que, ay, comadre, y ya saben cómo decirle comadre, pero bueno, esta no, ay, comadita, ¿cómo le juegues? ¿Y qué crees? Y quieren hablar de Cristo, no ya de Cristo. No, va, que tiene que ver la luz con las tinieblas. Lo primero que tiene que dejar es el chisme. Ahora le voy a hablar de Cristo, ¿verdad? Y le voy a orientar. ¿Cómo le voy a orientar? Me va a preguntar, pero es que a mí me preguntan, ¿y cómo es por dentro la iglesia? Yo sé que se llama templo, ¿verdad? Le entiendo. ¿Cómo es? Como diciendo, ¿qué tiene, no? Especial o diferente, no me vaya a espantar y vaya a encontrar demonios adentro, qué cosa, ¿no? Porque la gente es así, pues, ¿no? ¿Y qué le vas a contestar? Ay, está muy bonita mi iglesia. ¿Verdad? Pues con la palabra de Dios. ¿Y qué contestamos? Con la palabra, orientamos con la palabra. Sobre lo que nos está preguntando le contestamos y le damos una descripción breve, y si vemos que ya se está convirtiendo en que se está tratando de ridiculizarnos o está tratando de hablar mal de Cristo, está tratando de hablar mal de la iglesia, está tratando de hablar mal de Cristo, con permisito le cortas y le va a eso. Eso le enseñamos. Ahora, ¿qué es ministrar? Manita, tengo un problema. Y ahí está la hermana. Ah, sí, este versículo lo dio el pastor ahorita. Qué bueno que fuera así, hermano. Los que van avanzados ya están pensando, esto digo el pastor otra vez. Y así se contesta. Qué bueno que está pensando. Pero si no está pensando en él y está pensando, no, hermana. Si te la hace, dígale el sillonazo, hermana. Amiga mía, ¿no? Si te traicionaron un clavo, saca otro clavo. Y ya están dando el espacio. ¿Me explico? La administración es muy delicada, hermano. Mire, tan delicada es, hermano, que si no estoy hablando mal de un ministro, simplemente estoy hablando de las consecuencias que ustedes no pueden ver todavía, porque a veces gana la emoción. Entonces, ahí está, hermanita, mírale así. No, hermano, porque en mi caso de mi esposa y yo, la administración, si yo me hubiera ido con la pinta, hermano, estuviéramos en la iglesia donde estábamos ministrando y no hubiéramos salido. Y no hubiéramos salido. No se hubiera cumplido el propósito de Dios. No estoy hablando mal del ministro, estoy diciendo de las consecuencias. Por tal, estos frutos que ve usted acá, todos estos frutos que están acá. ¿Cómo estaría? Sería un redil unas ovejas sin redil. Me hubieran dispersas sin pastor. Si nos hubiera nuestros problemas matrimoniales, yo le hubiera seguido, sí, tú me la das, yo te la pago. Pues así llega una Cristo, ¿sí o no, hermano? Si tú me la das, te la pago. Si tú me la das, así me hubiera seguido, hermano. Hermano, pues no hubiéramos terminado la pastora y yo, ¿verdad? Un final feliz, ¿verdad? No hubiera oído un testimonio. Entonces, si hubiera seguido ahí, no hubiera habido un final feliz. Y eso hubiera afectado su vida de usted. Ahora, usted sabe, incluso en la vida personal, nosotros hablando a nivel ministerial, ahora a nivel, porque usted no sabe, hermano, lo que Dios va a hacer en usted. Jesús quiere que a usted rescate familias. Eso es lo que quiere. Nosotros venimos a Cristo, recibimos un antivirus que se llama Espíritu Santo. Amén. Así como cuando te inyectan en las vacunas, ese es un antivirus para que no te dé ya fiebre, sarampión, varicela, lo que tú quieras, ¿verdad? Rabia, lo que quieras. No te dé, ¿verdad? Ese antivirus tú lo tienes que dar a otro. Y entonces vas a salvar a otro en el nombre de Jesús. Eso es el final propósito del Señor. Que estás en contra de la voluntad de Dios, es otra cosa. Todavía no estás enamorado o enamorada de Cristo. Pero esa es la finalidad de que tú inyectes un antivirus. Entonces, el propósito de Dios se va a detener por un tiempo mientras tú
No te dejes ministrar o te ministras con la persona equivocada. O tú estás ministrando a una persona equivocadamente, sin el permiso de tu pastor. ¿Sí se acuerda, verdad, que la cabeza de Jesucristo se llama Jehová? ¿Sí se acuerda que la cabeza del varón se llama Jesucristo? ¿Sí se acuerda usted que la cabeza de la mujer es el varón? Entonces, de la misma manera, hermano, esta iglesia no puede hacer lo que se le gana, ni yo puedo hacer lo que se me gana. Me sujetó una cabeza. Y esa cabeza fue puesta por Dios mismo. Eso dice la palabra. Las autoridades que están fueron puestas por Dios mismo. Entonces, ¿cómo puedes reconocer una cabeza que es puesta por Dios? Eso te lo va a hacer sentir el Espíritu Santo, hermano. Mire, hermano, yo no le digo esto para que usted no para que usted diga, el pastor, no, le digo para que usted sepa si yo soy su pastor o no soy su pastor. Si sabes que usted dice, este será mi pastor, o este me va a quedar, aquí me va a quedar. Mire, hermano, si usted buscando a Cristo, repita conmigo, buscando a Cristo. Si usted buscando a Cristo con todo su corazón, un ejemplo, ahorita que hubo la alabanza, ahorita ya ministré la alabanza, ahorita que está en la palabra, si usted no siembra, usted buscando a Cristo, porque usted puede venir buscando cuáles. Alguien pide venir buscando esposa o esposo, alguien puede venir buscando otras cosas. Pero si usted viene buscando a Cristo, y la palabra lo mueve, hermano. Amén. Entonces, ese es su pastor. Ese es su pastor. Entonces, de la misma manera, hermano, usted tiene que saber reconocer cuándo hay una autoridad puesta por Dios y para qué lo puso. Entonces, vamos a hablar de la administración. Ya hablamos de que hay hermanos que, gloria a Dios, tienen las ganas. Pues te va a ayudar esto para darte una idea más adecuada de lo que vas a hacer más adelante, para lo que te va a usar Jesucristo. ¿Ok? Si tú eres un hermano que nunca te has ministrado y tú tienes cocha, ¿va? Como el doctor Chapatín, cocha de ministrarte, bueno, esto te va a ayudar para ampliar de todas las bendiciones que te estás perdiendo y que necesitas, y la gloria que viene con respecto a eso. Entonces, en primer lugar, como la liberación, hermano, la administración no es a la fuerza. Porque entonces, todo aquel que estemos a cargo de la administración, nada más perdemos el tiempo. Entonces, usted le haya tocado liberar a una persona, un principado, hermano, o varios principados en una persona, y en el nombre de Jesús, en el nombre de... Y el otro no el que está liberando no le interesa. No quieres saber nada de Cristo, ahí te vas a quedar toda la noche y vas a amanecer. De la misma manera la administración. Tú vas a estar dando los mejores consejos. Y mira, hermano, que aquí, hermana, que mire, que la bendición le viene así. Usted acá y va a ver que no se va a arrepentir. Jehová no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Y usted está, mire, es que aquí lo dice y es que aquí le está la bendición y acá, mira. Si la hermana no quiere poner en práctica eso, solamente se pierde el tiempo. Y ahí sí se pierde el tiempo, porque habemos que cuando llegamos a Cristo somos tercos y testarudos. Yo ya, para la derecha, no, para la izquierda. Y me costó todavía aún más porque no sabía sobre la administración. Yo quiero decirle lo que le dije, le voy a platicar hoy. Nos vamos a arrancar y con esto termino mi introducción. Yo cuando llegué a la iglesia de Benecer Córdoba, era una iglesia más pequeña que esta. Cuando a mí me tocó, no estaba soltando cuántos años el chismoso, envidiando a nadie, ¿verdad? Cuando yo llegué, hermanos, había un grupito pequeño de 9 niños. Uno que otro tenía 2, 3 añitos, pero 9. Y yo veía como el pastor, Dios lo bendiga, estaba, no, mira hermano, acá. Y se esforzaba por tratar de explicarles desde lo básico. Yo veía que los hermanos les entraban y les salían.
Y le digo al pastor, ¿me da permiso de presta? 5 minutos, bueno, 2 minutos el micrófono. Sí. Hermanos, yo veo una doctrina de error, donde me fui muy lastimado y yo mismo me canibaleé a mí mismo. Yo mismo me hice daño, yo mismo, por andar tras falsos profetas, casi se destruye mi matrimonio, mis negocios, mi vida. Y hoy que llegué yo a Ebenezer, hermano, no saben lo que me regocija escuchar la palabra, lo que me regocija, realmente siento el poder del Espíritu Santo por dentro. Yo les tengo un consejo: valoren lo que Dios les ha dado. Yo tuve que pasar por tantas iglesias, me saquearon, me robaron, me engañaron, lastimaron mi corazoncito, me pelearon, bueno, de todo, y no había necesidad de todo eso, ¿verdad? Si yo hubiera encontrado la sana doctrina al principio. ¿Para qué me sirvió? Para no hacerlo. Así que yo les digo, aprovechen la gran bendición que Dios les ha dado. Porque yo me tuve que venir, les digo, hermano, yo me acabo de mudar de Veracruz para acá, para poder mover, y la primera iglesia de Benecer me fui a vivir a 2 cuadras. Porque yo no quería perderme la palabra. No quería perderla porque valoro tanto lo que Dios me ha dado. La iglesia donde me ha traído, la doctrina que me ha dado, la riqueza espiritual que hay, no la desperdicio. Al poco tiempo, no poco, todavía un poquito, y el Señor ya me trajo para acá. Entonces ese mismo consejo yo le doy, hermano. De veras, ¿cuántas veces no fuimos lastimados? Si de por sí cuando llegamos somos rebeldes, ¿sí o no? Entonces venimos, le digo, como que a mí, yo hago lo que yo quiero. Bueno, así llegamos, ¿no? Porque no tenemos amor, el amor en Cristo todavía no se perfecciona, ya está en nosotros, pero todavía no se perfecciona. Entonces, y ya cuando tú te decides hacerle caso al pastor de lo que te va a decir, vas y llegas, y resulta que el consejo no funciona. Y resulta que lo que tú esperabas, tú esperabas que el Señor hiciera, porque ya sabemos, ¿verdad?, que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Jehová, ¿verdad? Nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ¿verdad? Lo dice clarito la palabra, lo podemos ver cumplido, ¿no? Habrá quien quiera algo, pero ya se dio cuenta que Dios quiere todo lo contrario. Es más, ya se dio cuenta que las profecías que hay acá no son materiales. O todavía no le cae el 20. Amén. No son materiales. ¿Y qué estás escuchando, hermano? Ah, sí, ya viene la buena, ya me voy de pueblo, ya me voy de pueblo. Los pensamientos del Padre no son los mismos que nosotros. Entonces, así cuando llegamos, ¿verdad?, y ya decimos los que hemos abierto nuestro corazón, y resulta que no se cumplió la voluntad esa, la del Padre. Y dices, uff, no era lo que yo esperaba. Y hay personas que nos lastimaron, que incluso los cambiamos hasta de lugar de residencia, y vamos a poner en peligro nuestra vida por consejos o por profecías que no son de Dios. Imagínense ya poner en riesgo la vida de tu familia, cardíaco, hermano. ¿Verdad? Digo, porque si usted no le ha pasado, hermano, a mí sí me pasó de una manera impresionante. Entonces, yo veo eso y digo, no, con mucho temor y temblor, aguas. No voy a abrir mi boca a la ligera. No se abre la boca a la ligera. Entonces, eso trae consecuencias. ¿Me explico? Entonces, ahora que estamos en la sana doctrina, hermano, créame que yo me regocijo al dar este tema. ¿Por qué, hermano? Porque lo que yo he hecho, ahí está.
ahí está, en boca de nuestro apóstol. Así me conducí, en esa manera. Y he comprobado que sí soy usado por Dios. Por el Espíritu Santo soy usado en el momento adecuado. Amén. Entonces, es importante que nosotros, tal vez, mire, hay hermanos que tal vez, no les anticipo, ¿verdad? Que hay hermanos que van a estar esperando lo que yo quiero hacer. Una vez les anticipo, hermano. No le voy a hablar de lo que usted quiere. No le voy a hablar porque la palabra de Dios no me habla de eso. A ver. En pocas palabras, esta no es una estación de radio. Señor dijo, ¿a qué hablaban a la estación de radio? ¿Para pedir qué? Complacencias. ¿No? Entonces, la iglesia de Cristo no es complacencias, hermano. ¿Me explico? Estoy hablando de las complacencias de la carne, pues. Entonces, lo que les voy a hablar es lo que sí Dios quiere para tu vida. ¿Qué es lo que quiere para tu vida? Amén. Que se haga su voluntad. Repita conmigo, que se haga la voluntad del Padre en mí. Que se haga la voluntad del Padre en mí. A eso venimos, hermano. Amén. A eso venimos, digo, a que se haga la voluntad de nosotros. Tal vez nosotros siempre, por eso siempre vamos a estar luchando. Mi voluntad, mi voluntad, mi voluntad. ¿Y cuándo le vamos a ganar? ¿Cuándo le vamos a ganar a nuestra cabeza? ¿Cuándo le vamos a ganar a Cristo? ¿Va que no? Entonces es para que agarre usted el avión. ¿Sí me explico? Entonces, te va a ayudar en muchas circunstancias, pero va a ser conforme a su voluntad. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces ya vimos que hay quienes necesitan y hay quienes interesan. Entonces van a ir a dar una idea de lo profundo que es la administración y por qué a veces sí cierta persona delego para que se haga una administración y por qué en otras ocasiones no. Cuando una persona fija ya puede estar para administrar. ¿Ok? Porque en esta iglesia, ¿verdad? La administración es muy delicada. Y si usted lo llega a hacer con una persona, bueno, es una administración no autorizada. ¿Sí nos queda claro? Entonces, la diferencia entre administración y orientación que usted sabe hacer, que se le está enseñando a esta iglesia, es muy diferente. ¿Ok? Los dos son para auxiliar a las personas, ayudarlas. Pero una cosa es auxiliar a una persona para que se congregue, para que las dudas que tenga, ¿verdad? Las más apremiantes, ¿verdad? Se las contesten, ¿verdad? Conforme a la palabra. ¿Por qué alaban ahí? Entonces lo vas a orientar. ¿Por qué danzan? Lo vas a orientar. ¿Por qué ustedes se dicen iglesia? Ya tienen los versículos. ¿Me explico? Lo más fundamental es orientar, pero ministrar ya es con el alma. Todo lo que la persona piensa, siente, le emociona, la voluntad de esa persona y las intenciones de esa persona, esa es la administración del alma. Eso no se debe usted meter con ella. No debe usted hacerle al ungido, hermano. Amén. Amén. Bueno, entonces, que la gente pueda darse cuenta que el tiempo que le estamos dedicando para nosotros es valioso, por causa de lo que podría recuperarse a favor del hermano que se está ministrando. Entonces, después de cómo él, después de esa administración, puede avanzar en su vida removiendo esas cosas que le detenían en su desarrollo. Entonces, una administración va a liberar a una persona para que se desarrolle. Es una de las cosas que va a pasar. Haciéndolo de una manera organizada y ordenada, en una manera de identificar al que está administrando. Es decir, que es bastante consciente y responsable de lo que está haciendo. Recuerda, esto no es un juego. Vamos a ver Hebreos capítulo 1, versículo 14. Voy a usar la versión Biblia Las Américas. Y dice así: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredan la salvación? A ver, cheque usted lo que está diciendo. No son estos espíritus ministradores. Entonces, lo primero que tiene que aprender usted, así como hay espíritus inmundos, o sea, que contaminan
los contaminan, ¿verdad? El cuerpo, el alma, el espíritu. Así como hay espíritus de tormento, que son los que lastiman ya físicamente, ¿verdad? La otra vez la hermana me decía, traigo unos chupetones por acá, unos moretones. Esos son espíritus de tormento. ¿Okay? Y está el espíritu de maldad, que habla la palabra aquí. Ese es el que te detiene para que sigas en tu caminar cristiano. Esa nada más la tratamos con los cristianos. ¿Verdad? Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes un problema para poder llegar, ¿verdad? Físico, por ejemplo, Laurita y Reinita, cuando se empezaron a congregar con nosotros, intentaron venir a Zongolica, intentaron venir y se descomponían las camionetas, estaban en huelga, se deslavaban, pasaron muchas cosas. Ya casi estuve a punto de ir por ellos. Tuvimos que reprender, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pudieran pasar. Eran espíritus de maldad. Eran espíritus de maldad que no permiten. Así como existe el lado de las tinieblas, hay espíritus ministradores. Entonces significa que esos espíritus ministradores están para ministrar muchas cosas. Dentro de ellas vamos a ver específicamente el alma. Hay espíritus que vienen a ministrarnos. En este pasaje nosotros encontramos las primeras entidades a los que se les dio el privilegio para ministrar y fueron seres angelicales. Antes, estamos hablando de los ángeles de Dios, antes le pertenecían esos privilegios solo a los ángeles. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que los ministros podemos ministrar el alma de las personas? Porque fuimos enseñados en esta verdad, esa es nuestra doctrina, ¿verdad? En esta doctrina, y comenzamos a hacerlo, pero no se nos explica realmente de dónde venía. Entonces la explicación se la voy a dar. Y es que a los primeros que tuvieron el privilegio para ministrar a los humanos, ministrar al alma, vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 11. Y dice, el diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Sí saben de qué parte de la Biblia estamos hablando? El diablo entonces le dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. ¿A quién le servían? A Jesús. ¿En dónde estaba? En los 40 días de ayuno, de prueba antes de... Entonces, ahí está claro, ¿verdad?, cómo los ángeles eran los encargados de ministrar. Aún nuestro Señor Jesucristo, después de pasar los 40 días de ser tentado en el ayuno, dice el diablo, entonces lo dejó, y he aquí ángeles vinieron y le servían. Ambas palabras, cuando ustedes las miran en Hebreos capítulo 1, versículo 14 que ya vimos, es para servir. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 14, encontramos que cuando dice espíritus que servían, ¿sí recuerdan la palabra del versículo que vamos a ver? Espíritus ministradores. Esos espíritus ministradores, la palabra en griego, en el original se dice litúrgicos, en griego. Si usted lo busca en el diccionario Strong, ¿verdad?, lo encuentra con la palabra en griego 3010. Y eso sí significa litúrgicos, que en español sería litúrgicos, litúrgicos, significa dar un servicio o ser ministrador. Si usted lo busca en un diccionario como el TUGI, es un servidor o destinado al servicio litúrgico. Otra definición en el diccionario es guaso, es sirviendo, ministrando, comprometido al servicio sagrado. Entonces estamos viendo que la palabra litúrgico es una palabra que se ocupa para una persona, para alguien que ministra. Pero no es la única palabra que encontramos. Ahorita en Mateo 4:11, los litúrgicos, estamos hablando de espíritus ministradores. Y en diaconeos vemos ángeles. ¿Sí recuerdan? Estábamos hablando de que vinieron ángeles y ayudaron a Jesucristo en el versículo. Bueno, entonces, esta palabra en griego se dice diaconeos y significa servidores y ministradores. Es decir, lo encontramos esa definición en el diccionario Strong, es decir, de donde viene el original, pues, la palabra. Entonces, también significa auxiliar, servir, aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Entonces,
ministrar nos va a traer el resultado de esto. Un ministrador, ese es su trabajo. Entonces, nosotros vamos a ver, en primer lugar, que los primeros en ministrar, ¿quiénes fueron? Los ángeles. Entonces, ¿de dónde viene la idea que los ministros podemos ministrar? ¿Verdad? Pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, viendo estos significados, tenemos que ver de dónde es que más incursionaban los ángeles. Como en ningún otro tiempo, en comparación a las veces que nosotros los hemos mencionado en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos la incursión angelical bien marcada, constante, bien específica, y en este tiempo todavía los ángeles tenían el privilegio de ministrar al ser humano. Esto antes era solo un privilegio angelical. Entonces, entra en escena unas cuestiones que también aquí vamos a ver, y es que venían a ministrar seres de un nivel más alto que la creación humana, como los ángeles, ¿verdad? Con una perfección mayor, y que incluso los que mandaban a ministrar no conocían el pecado y tampoco conocían la naturaleza humana. Entonces, era diferente de la administración, ¿va? Seres que no conocían el pecado estaban ministrando. Entonces digo esto porque prepararnos cuando entra al escenario el privilegio, dando ya a ministros, para que ellos fuesen a partir de aquello que vamos a ver cómo comenzarán ya directamente el ministerio a ministrar el alma de los creyentes. ¿Por orden de quién fue? O sea, los ángeles siguen ministrando. Ya les expliqué, cuando hay un ángel caído, nosotros las cabezas, ¿verdad? Los varones, las cabezas de nuestra casa o las cabezas espiritualmente, como un ministro va, tenemos la autoridad para activar a los ángeles que vengan a traer, van a traer una libertad, que tengan a traer esa liberación de los ángeles caídos. Entonces, no se puede hacer guerra espiritual a un ángel caído. El ángel caído sí se corporiza. ¿Me explico? Un espíritu inmundo no, es muy diferente. Un espíritu inmundo, un demonio, un espíritu inmundo necesita un cuerpo para meterse. El ángel que es caído se puede corporizar. Entonces, no puede decir fuera en el nombre de Jesús, no podemos hacer eso, pero sí podemos las cabezas activar. Entonces le hago una pregunta, cabeza de familia. ¿Usted es de bendición para su casa, sí o no? Ahora le voy a poner. No me quiero meter mucho, pero sí es necesario que usted entienda. Ya sabe usted, mujer, que se pone el velo a causa de los ángeles. ¿Ok? Entonces usted es la razón por la cual un ángel caído no puede entrar. El varón, pero eso no significa, ¿verdad?, que usted no necesite del varón, porque el varón es el que activa. ¿Me explico? Es el que activa que los ángeles entren a hacer guerra espiritual, a administrar. ¿Me explico? Bien, se lo va a poner bien fácil, hermano. Usted y yo podemos hacer guerra espiritual. Para ir espíritus, el que sabe el Señor. En medio de la alabanza, hermano, yo aquí vi como un duende, hermano. Así, en sus dos manos y dos pies, como le podíamos vulgarmente en cuatro patas, ¿verdad? Estaba arrastrando acá, lo estaba pasando. Inmediatamente lo checó al lugar santísimo. Hermana, es necesario que usted entienda que el varón es una bendición para usted. Y no es suficiente ponerse el velo. Porque usted puede traer el velo, diría un apóstol, ¿va? Puede traer hilos de oro en su velo, pero si no le sujeta a su marido, hermano, ¿verdad? Pero qué tal, yo he visto hermanas que hasta traen remendado su velo, hermano. Pero si se están sujetando a su marido, tremenda bendición, hermano. Entonces, somos de bendición en la cabeza, hermano. Mire, hermana, yo le doy un consejo, téngale paciencia. Si su marido es un macho mexicano, téngale paciencia, porque no vale la pena. Cuando el Señor lo levante, ese varón,
Cuando lo levante, usted va a ver la gran bendición que va a empezar en su casa. La gran bendición. Para usted, para los suyos y para toda la sociedad, para toda la iglesia va a ser de bendición. Entonces, así es. Y me alegra que se escuche a gloria a Dios, aunque sea una sola. Porque realmente es una bendición, eso es lo que viene para su vida. Y entonces va, si pone a Jesús hombres que si tienen la misma naturaleza y semejanza de aquel que lo solicita, la administración. Y es más, conocen el pecado, como, ahora sí que con todo respeto, usted y yo venimos de un pasado de pecado, ¿verdad? Entonces, fuimos el objeto, ¿verdad? Nosotros los ministradores de amor y misericordia del Padre, y fuimos la razón por la que Cristo murió en la cruz del Calvario, y a través de su sacrificio nos dio vida y nos dio esperanza, que ahora nosotros podemos ser misericordiosos y podemos entender más que los ángeles la naturaleza pecaminosa, porque de ahí nos sacó el Señor. Entonces, fíjese que, ¿cómo cambió las cosas? Antes la administración, dígame si no es importantísimo la venida de Jesucristo. Antes solamente ángeles ministraban. Esto se lo voy a confirmar con la palabra, no creo que nada más de los discos coreanos, con la palabra. Solamente ángeles, y ahora no, personas que podemos pecar, podemos ministrar. Sí, pueden seguir ministrando los ángeles, pero activando nosotros los varones. Entonces, fíjese qué tremendo cambio hace Jesucristo. Entonces, la administración angelical al alma es cuando hubo una crisis, ¿verdad? Cuando hubo una crisis en una familia que estaba compuesta, ¿verdad? Un ejemplo, por Abraham, por Sarai, que era señora. ¿Sí se acuerda de Abraham y de Sarai? Lo que conoce por Abraham y Sara, le cambió Jehová el nombre por Abraham y Sarai, que era señora de unas servidoras, Sarai, ¿verdad? Ella traía siervas y ella había una llamada Agar, era egipcia. ¿Sí recuerda ese pasaje? ¿Sí? ¿Se recuerda? Amén. Entonces ya les he platicado mucho de ello, pero ahora van a entender por qué. Y llega el momento que tiene que salir de la casa. Y el papel del ángel ministrador a Agar lo vamos a ver en Génesis capítulo 16, versículo del 7 al 8. Génesis 16 del 7 al 8. Cómo el ángel la ministró y cómo es la administración de nosotros, basada en cómo es una administración divina. Fíjense, a los que les ha tocado ministrarse, van a darse cuenta, ay, pues sí, ahora ya entiendo por qué el pastor así cuando vengo me pregunta, me dice sobre esto, me dice sobre lo otro, porque todo es bíblico, hermano. Yo tengo la cara de sonso, hermano, pero de veras que le pongo atención a la escuela de pastores. Entonces en Génesis 16, versículos 7 y 8 dice: y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Y en el versículo 8 dice: y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Fíjese qué tremendo. Note usted que estas son palabras típicas de una administración. Qué importante es esto, porque la gente, cuando busca ser auxiliada para ser ministrada, quiero decirle lo siguiente con temor, y no vamos a comenzar ministrando usando un discernimiento. Es decir, no siempre, cuando uno está ministrando a usted, no crea que luego está uno, sí, está uno activo, ¿verdad? En el espíritu, ¿va? Pero no siempre vamos a usar discernimiento cuando se empieza una administración, sino se va desarrollando de acuerdo a lo que vamos viendo en esa profundidad de esa administración. Entonces la administración no son de 5 minutos, y entramos en un escenario, ya sea en una habitación o en una oficina, pues naturalmente aún estamos con la unción, pero las preguntas son claves para poder ir entendiendo el tipo de administración que vamos a hacer. No sé si se me está captando. Aquí el ángel le está preguntando de dónde sale la administración. Fíjese, aquí de acuerdo al ángel, ¿qué le preguntó? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Entonces, a veces, hermano, usted, no sé si ha notado, pero cuando usted está en la administración,
Le pregunto y le pregunto y le repregunto, y a veces dice usted, ay, pastor, usted me va a preguntar hasta de mi bisabuela. ¿De mi bisabuelo? Pues, ¿cómo eres tú? ¿No? A mí me ha tocado mucho, hermano, que hasta me ponen cara, yo voy a hablar de los antepasados, voy a predicar de los antepasados. Y si supiera que eso me sirve a mí mucho, si supiera que eso depende de su vida, de usted, de la unción que va a descender, el discernimiento que yo voy a ocupar, depende de lo que usted me diga. Depende. Entonces no vamos a comenzar ministrando con un discernimiento, sino como va la profundidad de esa administración. Entonces, la situación es tremenda porque un ángel, para que entre en el escenario a intervenir a favor del ser humano, ya viene con esa agenda, es decir, el Padre de los Espíritus, que es Jehová, ya lo sabemos, es el que delega y envía con un propósito. Las intervenciones angelicales son delegaciones que Jehová da. Entonces, este ángel ya conocía el problema y sin embargo es importante entrar en el tiempo de hacer preguntas, porque si hay una respuesta de acuerdo a la pregunta, yo el que ministra, puedo darme cuenta de aquella persona que sí está dispuesta a colaborar respondiendo a que quitar el derecho de cualquier fuerza espiritual. Entonces, hay una pregunta clave que yo le hago a las personas. Me empiezan a hablar de su bisabuelo, de su abuelo, y me están hablando de las iniquidades, y hay una preguntita que siempre tengo: ¿y qué? ¿No hay un abuelito por ahí en la familia? ¿Un burguito por ahí? Porque todo trae consecuencias. A mí, mi hermano, vive Jehová. Un día fui ahí al seguro acá, estaba un hermano, y le estaba yo, y quería que orara porque su papá es brujo. Todavía no llegaba ahí a ese punto de que él me estaba confesando que su padre es brujo, y ya estaba viendo seres en las esquinas, estaba así como Spider-Man en las esquinas, y ya los estaba yo viendo del espíritu. Fue cuando le empecé a escarbar: a ver, hermano, platicándome un poquito más de la familia, cómo está la cosa, ¿no? No hay un abuelito, un brujito, tuvo relaciones con duendecitos, chaneques, cuénteme. Y él me dice: no, pues es que mi papá es brujo. Y uno, pues sí, con razón. Me acuerdo que iba Bernardita conmigo y me dice: bueno, ¿y cómo supo? Digo, pues porque lo estoy viendo, ¿va? Entonces es importante ir preguntando, ¿verdad? Entonces, el ángel ya sabía lo que iba a pasar, pero aún así le pregunta: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora. Aquí vamos a ver el primer paso. Cuando uno le pregunta a usted, ¿verdad? Empieza uno de preguntón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero es identificar el problema. ¿Cómo? Preguntando y usted confesando. Entonces no funciona que yo pregunte y usted resistiéndose. Es confesando usted. Y no es una respuesta cualquiera, sino la respuesta es analizada como una confesión, que es a dónde vamos. ¿Cuál es su problema? Mi problema es ¿desde cuándo lo tiene usted? Desde hace tiempo, y ahí comienza la administración. Eso es lo típico de una administración, ¿va? Y se requiere de hacer preguntas, y a la vez se requiere que haya respuestas sinceras en orden de encontrar una salida del conflicto que se está viviendo. Es decir, que tenemos que nosotros que estar bien conscientes, hermano. Una administración no es un juego. En primer lugar, hermano, yo los jueves y los sábados, amados hijos, amadas hijas, tiene que ser para mí tomar una decisión. O lo escucho a usted, o me voy a evangelizar. ¿Se ha dado cuenta que ya casi no evangelizo? Es raro que vaya yo al parque. Bueno, porque hay cosas pastorales que tienen más, que tienen que hacer como ministrar. Entonces imagínense, ni allá la gente está recibiendo el Evangelio de Jesucristo, y ni usted va a tener éxito en la administración, no va a tener la victoria. ¿Por qué?
está usted resistiéndose. Entonces necesitamos respuestas sinceras. Conteste conmigo, necesito confesar con la verdad. Amén. Cuando usted me encuentre, hermano, quiero saber, la mayoría de los pastores que yo he escuchado y he visto, ¿verdad?, que terminan así, con un ojo morado o con un piedrazo. ¿Usted sabe por qué? Pues porque anduvo contando lo suyo. Cuando usted me ve así, con el ojo morado o con un piedrazo, hermano, ya no se confiesa. Así que yo estoy bien seguro, ¿verdad?, de que eso nunca va a pasar. Me amo mucho. Amén. Entonces, usted tenga esa plena confianza, hermano, de que soy un siervo temeroso de Dios. Entonces viene la sugerencia, ya viene la respuesta, ya viene el consejo, y dice el siguiente versículo, Génesis 16:9. Y el ángel del Señor le dije, ¿cómo le dice? Y el ángel del Señor, ya vamos a otro paso. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora, sométete a tu autoridad. Ahora, ¿qué cree que hizo una persona? Una egipcia es figura de una persona de Egipto que habla la palabra de Dios. Agar era egipcia, era figura del mundo. Entonces, cuando venimos del mundo, hermano, no venimos con la mejor intención de sujetarnos, déjenme decirles. Y entonces le dice el ángel, vuelve a tu señor y somete a tu autoridad. Entonces, aquí no son coincidencias, aquí sí le estoy hablando a usted, Jesús le está hablando a usted. Vuelve a tu señora y sométete a tu autoridad. Entonces, ¿por cuál fue el pleito? Por Isaac y Ismael. Por eso fue el pleito. Entonces, el ángel fue mandado por el Padre para darle una contestación y salvarle toda su descendencia. Así como que lo a ver, se lo va a traducir al español. ¿Sí ha leído Apocalipsis? Donde dice al que tiene los 7 candeleros y el ángel que cuida. ¿Está cuidando? El ángel que está cuidando el candelero. Ahí dice, si usted leyendo, le dice quién es el ángel y quién es el candelero. Estamos hablando ahora del Nuevo Testamento. El ángel lo dice, ¿quién es figura de qué? Lo dice él mismo, y lee el siguiente versículo, se lo dice. Es el ministro que cuida a Cristo, que sea un apóstol o sea un pastor. Y el candelero de la iglesia, figura de la iglesia. Entonces, si se está dando cuenta que cuando le habla a usted un ángel, ya no le va a mandar por orden de Jesucristo un ángel de Dios, le va a mandar a un ministro, que es el que cuida de esa iglesia. Tú perteneces a ese candelero, a él te va a poner para darte la respuesta. En este caso, este ángel lo mandó el Padre y le dice la respuesta de lo que tiene que hacer. Amén. Vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad. Cuando nosotros venimos del mundo, hermano, hacemos lo que hizo Agar. Hermano, todavía se sigue saliendo de los trabajos porque se siente usted humillado. Porque no aguanta el baño. Digo, no estoy diciendo que no es que usted no aguante la contaminación, es contaminación sana. No va a terminar contaminado. Porque esa sería una administración obvia. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Vamos a hablar de albañil, algún chiquicharón, hermano. ¿Sabes cómo con la mezcla? La comadre sí la mueve. No te desintonices.
Estás todo el día escuchando, aunque tú no tengas nada que ver con el mundo, hermano. Tú no tengas nada de egipcio, hermano. Te estás así con la pala y el bicho. Poco no le había aquí vas de la mano. ¿O no, hermano? ¿O no, hermano? ¿No? Tal vez tú no eres, pero es tu compañero de trabajo, es el maestro, es el chalán. ¿O no? Entonces, hermano, ¿qué es lo que va a pasar? Si estás en una contaminación y te estás contaminando a cada rato y no te purificas, si es permanente, tienes que tener un crecimiento espiritual. Y si ya estás agradecido, puedes agarrar y decir: Padre, limpia mis oídos en el nombre de Jesús, toda la contaminación que yo vengo delante de tu presencia para que me purifique. Eso. No crean que no es todo no. No, hermano. Si usted tiene un crecimiento espiritual, puede hacer eso. ¿Me explico? Es lo mismo que cuando les he explicado con las películas. Vio una escena sexual que le ganó el comercial. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que una persona que es todavía le gana la carne, está pues termina contaminando. Entonces, una administración obvia sería: pastor, ¿por qué tengo ganas de sonarme a mi compañero de trabajo? Es que mire, la otra vez me dijo el hijo de tu... Y yo le contesté, y le dije: a mí no me vengas con majaderías. Y entonces me dijo feo, y me dijo me dijo gordo, me dijo acá, y me dijo allá, y terminamos a las trompadas. Viene con el ojo morado del hermano y pastor, me quiero ministrar con ustedes, que hay un espíritu que está en contra mía. No, hermano, es una administración obvia. Es obvio. Si estás en el mundo, ¿cómo va a terminar? Te metes al callejón de las trompadas, ¿cómo va a terminar? ¿No? Con mole poblano, ¿va? Todo bien. Bien sonado, ¿va? ¿O no? Entonces, aquí lo que yo les quiero explicar es que si el ángel del Señor te dice, el ministro de esta iglesia te dice: vuélvete a tu señora y sométete a tu autoridad, ¿verdad? Ya tienes un crecimiento, ya estás empezando a entender. Todavía se lo puedo decir al que viene del mundo, ¿no? Pero que ya no hay gente del mundo. Quiero morir engañado, ¿verdad? Que no hay gente del mundo aquí. Y si te dice el ángel del Señor: vuélvete a tu casa, vuélvete a tu señora y sométete a la autoridad, te puede cambiar la vida. ¿Sabes cuál era el final que quería Jehová para esa mujer, para Agar? Quería que se convirtiera a su pueblo, quería bendecirla y a su hijo y a toda su descendencia. Pero fíjate qué pasó en el segundo paso. Y es ver si la persona va a estar dispuesta a entrar en el orden que se le va a sugerir y a aconsejar, en el orden de continuar con la administración. ¿Y por qué digo eso? Porque de esa manera ni el que ministra, ni el pastor, quien quiera ser el delegado o encargado, pierde su tiempo. Y el tiempo es valioso, en un momento que se está íntimamente relacionado con la eternidad. ¿Por qué con la eternidad? Cuando les estoy hablando de la eternidad, ¿de qué les estoy hablando? De la eternidad que está en el Padre. Ahí vamos a terminar, ¿ok? Primero nos levanta nuestro Señor Jesucristo, somos enjuiciados, si aprobamos somos arrebatados, nos casamos con Él, celebramos, venimos, ¿verdad? Venimos a pelear con el Señor, vence el anticristo, encarcela al diablo, vienen 1000 años, un reino mileniario de Jesucristo donde vamos a estar nosotros. Un día para el Padre es 1000 años para nosotros.